y de poder estar juntos para ser edificados a través de la palabra de Dios con el estudio que vamos a presentar hoy, el capítulo número 8, ¿verdad? Que es obedecer al llamado de Dios a cualquier precio. Vamos a presentar este estudio al Señor y vamos a darle gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, presentándote este estudio, Padre, que vamos a tener el honor, Señor, de dirigir, Padre Santo, para que sea usted, Padre amado, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, Señor. Queremos obedecer y hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Por lo tanto, te pedimos que seas tú dirigiendo a nuestras vidas, Señor, a través de la palabra, que seas tu Espíritu Santo dirigiendo este estudio. Y, Señor, en este momento que nosotros presentamos este estudio, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, poniendo el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, en todos y cada una de las personas que se conectan y que están aquí presentes, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Prepara cada mente y cada corazón, Señor, para recibir tu palabra como una semilla que dará fruto no solamente al 30, al 60, sino al 100%, Señor. Queremos no solamente ser oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, como les decía anteriormente, esta es una lección con la cual yo personalmente me identifico mucho. Y yo espero que de la misma forma usted se pueda identificar, pero mejor aún si usted todavía no se ha visto en la situación de verse, hablando desde el punto de vista alegórico, dentro de un vientre de un gran pez, dentro de un gran hueco, dentro de una gran situación de dificultad en el orden financiero, personal, producto de haber desobedecido a Dios. Y yo me relaciono mucho con esta lección y siempre la utilizo como parte de mi testimonio y de cómo llegamos al Ministerio CRAM. Fue porque en el año 2013 el Señor me llamó a servir full time en el ministerio. En ese momento yo estaba trabajando en el plano secular con una organización americana muy prestigiosa y yo quería lograr dentro de esa organización mi 15º aniversario. Cuando se lograba el 15º aniversario, extendían el periodo de vacaciones, extendían el programa de compensación, el plan de retiro, te daban una placa, me dieron un reloj, me dieron un cheque con un incentivo. Y entonces eso sucedió en junio 28 del año 2013. El Señor me concedió, Él orquestó para que eso sucediera. Pero 3 días después, solamente 3 días después, llegó la directora regional junto con un representante de recursos humanos de la oficina corporativa y me dijeron, mira, tu posición ha sido eliminada. Y estas son las opciones que tú tienes, ¿no? Yo decidí en ese entonces comenzar a servir a tiempo completo con el Ministerio Crown Financial Ministry, pero obviamente en el proceso de transición hubo una especie de tipología de sentirse como dentro del vientre de una ballena, ¿no? Atrapado producto de la desobediencia a Dios. Entonces, la lección comienza con una nota de reflexión que dice: qué inolvidable experiencia ideó el Señor para Jonás para poder llamar su atención. Entonces, en este relato bíblico, para los que tienen el material de estudio, estamos en la página 72. En este relato bíblico nos enteramos de la razón por la cual este profeta realizó un viaje de ida y vuelta
hasta el fondo del océano. Estaba huyendo del llamado de Dios en su vida. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de dinero, y siempre le pedimos a las personas que contextualicen la porción bíblica desde el punto de vista de la mayordomía bíblica. Ciertamente que muchas de las referencias bíblicas que hemos visto a través de este estudio pueden ser aplicadas en diferentes contextos, ¿verdad? De la fe, en la oración, en el evangelismo, en el orden de la familia, en el llamado ministerial, en el área pastoral, pero en este caso lo estamos focalizando desde el punto de vista de la mayordomía, del manejo de los recursos, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que la disponibilidad de dinero hizo que le fuera más fácil desobedecer a Dios. Empiece a conectar las ideas centrales con las experiencias de vida que posiblemente usted ha tenido. Y si no las ha tenido, oramos al Señor para que esta lección, este estudio pueda preservarle de usted ser víctima de la desobediencia a Dios. Y entonces así quedó registrado el error financiero de Jonás. Esto lo relata el libro del profeta Jonás en el primer capítulo, versos 1 al 2. Si lo puedes leer, Amada. Sí. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Así es. Y yo quiero hacer connotación con mayor relevancia en la porción que dice que pagó. Hay una implicación financiera, hay una implicación de uso de recursos, de dinero. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, refiriéndose a Tarsis, huyendo hacia el Señor. Entonces yo pienso que es bien importante que con esta idea central, basada en la palabra de Dios, nosotros empecemos a reflexionar, a pedirle al Señor que empiece a circuncidar nuestro corazón, de que cuántas veces nosotros de forma predeterminada, con alevosía, con intencionalidad, desobedecemos al Señor, particularmente cuando los recursos, las condiciones materiales nos los permiten. Pareciera que es mucho más fácil caer en la tentación de desobedecer al Señor cuando hay la disponibilidad de recursos. Entonces, en esta referencia a la decisión financiera de Jonás, tiene importantes implicaciones para nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces? Y ya yo utilicé mi ejemplo personal. Pero yo quisiera que a medida que vamos haciendo el desarrollo de la lección, usted pueda reflexionar en cuántas veces usted se ha visto o se vio en lidiando con consecuencias de orden devastadores porque tomó una decisión no alineada a la voluntad del Señor con respecto al uso de los recursos materiales con el que el Señor le había bendecido, ¿verdad? Entonces, la lección nos exhorta con que es posible que frecuentemente nosotros nos podemos ver identificados en que usamos los recursos financieros de una manera en que demostramos la desobediencia al Señor. Entonces la palabra de Dios enseña que producto de este evento fue que Jonás pudo caer en arrepentimiento, ¿verdad? De su intento de huir del llamado y de la comisión que Dios le había
designado de ir a Nínive. Entonces es posible que nosotros podamos relacionarnos con eventos en la vida de nosotros, de nuestra familia, de allegados, de relacionados, que se han visto en grandes dificultades en la vida, producto de haber desobedecido al Señor. Y particularmente dentro del contexto de lo que es este estudio de mayordomía bíblica, podemos entender de que muchas veces desobedecer a Dios con decisiones financieras que no están alineadas al orden, al propósito de Dios para el uso de esos recursos o para nuestras vidas, puede generar consecuencias muy devastadoras. Entonces, es posible que leyendo, meditando en la historia de lo que le sucedió a Jonás, no lo podamos ver aplicado en el contexto de nuestra vida. Pero yo le diría, por ejemplo, cuántas veces nos hemos visto en situaciones financieras de orden crítico porque hemos gastado más de lo que producimos. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones financieras de dificultad porque hemos caído en el endeudamiento excesivo, producto del uso indiscriminado de las tarjetas de crédito y las cuentas de consumo? ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones financieras de magnitudes de devastación, producto de haber comprado un artículo de lujo que no era parte de nuestras necesidades y entonces tuvimos que sufrir las consecuencias financieras? Muchas veces, inclusive dentro de los medios cristianos, podemos ver personas con patrones de conductas no alineados a la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona que tome el salario que llega a la casa para utilizarlo en los casinos, para utilizarlo en consumos de artículos que verdaderamente no son necesarios, ¿no? Entonces tenemos dos versos bíblicos que mi esposa va a leer que hablan acerca de ese proceso de reflexión y de arrepentimiento al cual llegó Jonás una vez que se había visto envuelto en esta situación tan embarazosa. Adelante. Vamos a leer la palabra de John 2, Jonás 2, perdón, del 8 al 9. Y dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Gloria a Dios. Entonces, con esto en mente, la primera pregunta de reflexión, antes de entrar a nuestro primer segmento de compartir las reflexiones de cada uno a través de la lectura del libro, la pregunta de reflexión es, ¿alguna vez ha cometido usted el error de Jonás? No me responda en este momento, pero a la luz de lo que establece la palabra de Dios como un acto de desobediencia, particularmente con el uso de los recursos, ¿ha alguna vez usted cometido el error que cometió Jonás? Es decir, ¿alguna vez ha utilizado sus recursos financieros para costear su desobediencia a Dios? Y usted sabe qué es lo que primeramente me llama a mí la atención de esto. Esto yo lo voy a decir con mucho respeto, con mucho temor santo, porque ciertamente que parte de este estudio tenemos a varios líderes ministeriales. Recordemos que Jonás era un profeta. Entonces, si esto debe servir de exhortación, de circuncisión para todos, yo pienso que nosotros, los que nos desempeñamos en capacidades de liderazgo directamente en el ministerio vocacional o paravocacional, debemos entender que nosotros no estamos exentos a que esto nos suceda, porque esto le sucedió a un profeta.
esto le sucedió a un profeta. Entonces, la pregunta de reflexión es, ¿alguna vez ha usted utilizado los recursos financieros para costear su desobediencia ante Dios? Y yo pienso que es importante reflexionar en estas dos preguntas, porque pareciera que es el tipo de situaciones donde nosotros pudiésemos llegar a pensar que tenemos excusas para utilizar los recursos que Dios nos ha dado de la forma que nosotros mejor nos parece, y peor aún cuando estamos desobedeciendo al llamado de Dios para nuestras vidas o alguna asignación específica que el Señor nos ha dado. Y entonces, a través de la parábola que presenta nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14, 16, 24, vemos de la misma forma, tú lo vas a leer, amada, vemos de la misma forma de que muchas veces la bendición de tener acceso a recursos financieros en abundancia pudiese convertirse en el obstáculo, en la excusa para desobedecer el llamado de Dios en nuestras vidas o para desobedecer en alguna asignación específica que el Señor nos ha encomendado. ¿Lo puedes leer, amado? Sí, aquí el Señor también nos compara esa desobediencia con este gran banquete, ¿verdad? Que se dio, y preste atención a las excusas que dieron los que optaron por no asistir al gran banquete. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos y a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Amén. Amén. Yo tengo resaltado esto en el libro, ¿no? Como una nota muy especial. Cada persona tenía algún tipo de excusa. El ajetreo de la vida cotidiana les impedía, y por favor colóquelo en el contexto de su vida personal. Permita que el Señor le hable con esta parábola. El ajetreo de la vida cotidiana les impedía responder al llamado de Dios. 2/3 de las excusas fueron hechas por personas que dejaron que su dinero y sus posesiones los distrajeran. Permitieron que las consideraciones financieras influyeran en su decisión. De la misma forma que Jonás utilizó sus recursos para comprar intencionalidad, un boleto y navegar a una tierra lejana, ellos, las personas descritas en la parábola en Lucas, usaron los suyos para excusarse y no aceptar la invitación del Señor al banquete. Con esto en mente, quisiera hacer el primer paréntesis para que usted tenga la oportunidad de forma focalizada en atención
al tema central de este estudio, de compartir con nosotros la revelación que el Señor le ha permitido obtener de esta lección tan maravillosa. Adelante. Pastor Hugo. Adelante, pastor. Ok, gracias. Aquí me llama la atención una frase, solo lo que dice la porción que acaban de leer, página 75. En el primer párrafo dice: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, primero, inválidos, cojos y ciegos. Aplicando a esta enseñanza, lo que yo puedo ver, cuando uno le desobedece a Dios, cuando uno dice, sí, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador, y a partir de adelante yo te voy a seguir, y no tiene el entendimiento que la relación entre Dios y el hombre no se negocia. No puedes decirle tú a Dios, yo hago esto y tú me bendices. ¿Qué tal la proporción, Señor? 50-50. Si yo hago esto, tú me bendices. No, porque como vemos en la enseñanza de Jonás, Jonás desobedeció porque podía desobedecer y resulta que terminó en el fondo del pez. Y ahí dice que estaba oscuro y todo. Yo haciendo reflexión pienso, cuando yo personalmente desobedecí a Dios, habiendo escuchado el llamado, y entonces no entendí, me volví ciego, los negocios no caminaban, terminé una deuda increíble, no servía para nada, hasta que me arrepentí verdaderamente. El día en que yo me arrepentí, dije, Señor, perdóname, porque yo no te entendía, estaba ciego, no veía la grandeza y la magnificencia que tú tienes. Yo minimicé el servirte a ti. Yo creí que servirte a ti era para los menospreciados y más bien es una honra ser tu siervo. Es un privilegio ser usado por ti. Entonces, ese día cambió la historia de mi vida y empecé a ver la mano de Dios, empecé a caminar, las cosas empezaron a moverse, y ya lo poquito que tenía valor. Entonces, mi reflexión en esta noche es, hay muchos de nosotros que pasamos, y la enseñanza para aquellos que van a ver luego es, no comete el mismo error. El día en que usted entrega su vida al Señor, usted hizo la mejor decisión. Obedezca, escuche, y el Señor lo va a llevar por lugares y nunca le va a faltar nada. No pretenda tener de ídolos suyos el dinero, posesiones, títulos, porque Dios no quiere compartir su deidad. O Dios o no más. Y entonces Él espera hasta que termines arrepentido para empezar a trabajar. Eso es lo que veo. Es una tremenda enseñanza cuando uno tiene la posibilidad de desobedecer. Y siempre hay una reflexión que muchos pastores predican y dicen, vamos a seguir a Dios por dos formas, por obediencia y buen consejo o por dolor. Entonces hay que escoger mejor el buen consejo y no estar metido en el pez y sufriendo un montón de cosas que no necesitamos. Tremendo. Así es que es lo que puedo compartir. Tremendo. Amén. Gracias, Amén. pastor. Gracias por compartir su reflexión y su testimonio, porque ciertamente yo lo relaciono mucho con la historia de Jonás. Ciertamente, como decía usted, por decisión, por elección, pareciera que nosotros tomamos la opción que pensamos en ese momento que es la mejor, y solo cuando llegamos al punto de estar en la oscuridad, de estar en la desesperación, de estar metidos en el hueco, pareciera que es que entramos en nuestros sentidos y reconocemos en arrepentimiento que le hemos fallado al Señor. Particularmente si también tiene implicaciones de obedecer al llamado a Dios, ¿no? Cuando Dios nos ha escogido para servir en el reino de Dios en una capacidad diferente, ¿no? Entonces, ciertamente que una de las formas, como decía usted, para los que no han tenido la situación de pasar por un evento de este orden catastrófico, para eso es que está la palabra de Dios. Para conocer, para recibir luces, para recibir revelación, para recibir sabiduría que ciertamente nos va a preservar
para nosotros vernos en este tipo de situaciones tan embarazosas. ¿Alguien más? Buenas noches. Adelante, Junior. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, fíjate, yo quisiera compartir un testimonio con base a lo que estamos compartiendo en la noche de hoy, ¿no? Básicamente, yo vi reflejado en mi vida y en la vida de mi familia, ¿ok? El hecho de yo no diría de desobedecer a Dios, pero sí, efectivamente, eh, conseguirme con Jesús, ¿ok? En un momento muy difícil de nuestra familia. Yo no era cristiano todavía, pero efectivamente una vez que conocí al Señor y vi efectivamente que cuando uno le obedece y uno sigue sus caminos, ¿ok? Sigue su camino y sus preceptos, sus mandamientos, Él lo bendice. En una situación bastante difícil, económica, en efecto, una vez que yo sobre todo, porque mi esposa era cristiana, acepté al Señor, vi la bendición de Él y cómo sobreabundó en nuestra familia, ¿ok? Lo que significa que era que yo estaba en desobediencia anteriormente, pues, porque efectivamente no conocía al Señor, pero una vez que lo conocí, la mano de Dios entró en nuestra vida, en nuestra familia, y sobreabundó, ¿ok? Lo que significa que, en efecto, cuando tú obedeces a Dios, Él te bendice, y cuando efectivamente hace lo contrario, te apartas de Dios, desobedeces o te apartas de sus caminos, todas las cosas empiezan a funcionar muy mal. Y eso lo comprobé, o sea, de una manera a la inversa diría yo, pero en efecto era así. Cuando una vez que yo me arrepentí y acepté al Señor, la mano de Dios vino sobre mí, sobre nuestra familia y sobreabundó, porque efectivamente yo le obedecí. ¿Ok? Gracias, Amén. gloria a Dios, amén. Gracias. Gracias por compartir tu testimonio. ¿Alguien más? Si no, continuamos con la segunda porción del estudio. Ok, perfecto. Entramos ahora en la sección de consecuencias. Y esta es una de las cosas lindas de este estudio, que está organizado, orquestado de tal forma que podemos conocer el contexto histórico, ¿verdad? Aplicarlo en el contexto contemporáneo, entender que estos errores financieros resaltados en la Biblia tienen consecuencias. También tenemos una parte positiva, con connotación positiva, que es cómo evitar caer en la trampa de ese error financiero y finalmente la aplicación práctica. Pero yo creo que tomando en atención la connotación de lo que pudiese llegar a ser en nuestras vidas desobedecer a Dios, es importante de forma muy especial meditar en las consecuencias de la desobediencia a Dios. Yo quisiera que usted hoy verdaderamente atesore de forma especial esta porción del estudio, porque esta es una de las áreas donde nosotros personalmente puedo testificar de forma muy especial. Ciertamente que desobedecer a Dios, particularmente con el manejo de los recursos, puede llegar a traer implicaciones de orden muy devastadoras. Este no es el momento, este no es el espacio para compartir con usted los detalles, pero mire que sí le puedo testificar que fue bastante sufrimiento, bastante estrés, bastante desesperación y bastante caos en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Al punto de ver afectada mi relación con el Señor. Entonces, dice así, el intento de Jonás por huir de Dios trajo como resultado un viaje horrible hasta el fondo del océano. Un aprisionamiento aterrador dentro del vientre de una ballena y un aterrizaje forzoso en una playa. El Señor
diseñó esta experiencia extrema para llevarlo al arrepentimiento. Mire por todo lo que tuvo que pasar Jonás. Mire por todo lo que tuvo que pasar Jonás para poder venir al arrepentimiento. Un viaje horrible hasta el fondo del mar. Y seguramente esto usted lo puede relacionar en el estado emocional de depresión en el cual caemos cuando nos vemos en una situación tan embarazosa como este tipo, ¿verdad? De situaciones de dificultad financiera. El aprisionamiento aterrador dentro del vientre de una ballena. El agobiamiento, la desesperación, producto de, como decía el pastor Ávila, por ejemplo, como yo le puedo testificar a nivel personal, un endeudamiento excesivo. Usted se siente literalmente, como dice acá, aprisionado dentro del vientre de una ballena y finalmente un aterrizaje forzoso en una playa, que puede ser terminar cayendo en una situación muy devastadora, que puede ser la pérdida de todas sus propiedades, puede ser la pérdida de su trabajo, ¿verdad? Producto de una desobediencia, puede ser el caos económico producto en su familia, ¿verdad? Producto de la malversación de los recursos por algún tipo de adicción, de desobediencia en el área financiera. Entonces, ciertamente que las consecuencias pueden ser muy, pero muy devastadoras, ¿no? Con esta historia de Jonás como un punto de referencia, Jesús advierte a sus oyentes en cuanto a las consecuencias que vendrán sobre aquellos que permiten que el dinero y las propiedades y otras distracciones obstaculicen el llamado de Dios. Y fíjese que para ser consecuentes con la interpretación de la palabra de Dios, aquí el problema no es el dinero, el problema es la actitud hacia el dinero y las posesiones. El dinero es neutral, ¿ok? Aquí el problema es cuando las posesiones nos poseen a nosotros, al punto de que en vez de verlas como recursos, ¿verdad? Como un mecanismo no solamente para disfrutar la bendición, sino para avanzar el reino de Dios en el cumplimiento de la gran comisión, al contrario, se convierten en obstáculos, en excusas, en distracciones que ciertamente interrumpen con el proceso del llamado de Dios para nuestras vidas. Todas nuestras decisiones financieras tienen un peso. Todas tienen un peso, tienen una consecuencia. El tiempo y la atención que requieren nos pueden distraer de escuchar y obedecer a Dios. Vuelvo y le repito, yo me puedo reflejar con esa historia. Una vez que yo fui restaurado financieramente a través de la palabra de Dios, por medio de las enseñanzas del Ministerio Crown, yo sentí claramente en mi corazón que el Señor me estaba llamando a servir, a dar por gracia lo que yo había recibido por gracia, a pensar en mi iglesia local, en mi área de influencia. Pero yo fui uno de esos que me dejé dominar por las posesiones, como decía el pastor Ávila, por el título, por el reconocimiento, ¿no? Y ciertamente que eso, yo permití que eso en mi vida se convirtiera en un obstáculo para obedecer al llamado de Dios en mi vida, de servir con este gran ministerio. Entonces, cuando tenemos a la mano tales recursos, podemos caer en la tentación de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, no depender de Dios
y no actuar de acuerdo con sus designios. Entonces muchas veces cuando oramos en la mañana decimos que venga mi reino y que se haga mi voluntad, en vez de decir que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ciertamente que cuando tenemos esos recursos podemos caer en esa devastadora tentación de pensar que somos independientes, de pensar de que podemos actuar fuera del orden de Dios y ser desobedientes a su palabra y ser desobedientes a nuestro llamado. Adelante, amado. Sí, la Biblia deja en claro que el manejo del dinero es una gran responsabilidad y nos trae a referencia Proverbios 10:16, que dice a través de la Reina Valera: el salario del justo es la vida y la ganancia del malvado es el pecado. En la palabra de la Biblia de Henry Matthews, encontré más claro este verso y dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Tremendo. Amén. Tremendo. Entonces muchas veces nosotros podemos caer en esa condición de pecado a la cual se refiere el proverbio, la sabiduría en Proverbios 10:16. Muchas veces en nuestras concupiscencias, en nuestras desobediencias, en nuestros argumentos, en nuestras racionalización de que somos nosotros los dueños de las cosas, ciertamente que nosotros podemos caer en el gran pecado de la desobediencia a Dios, ¿no? Entonces, esta sección cierra con esta nota de reflexión. Dice, la disponibilidad del dinero abre las puertas a más oportunidades y es fácil usar estas opciones como excusas. Cuando tenemos acceso a los recursos adecuados para hacer lo que queremos, pudiéramos no esperar en Dios para confiar en su voluntad y suplir nuestras necesidades. Consecuencias. Una de esas consecuencias devastadoras es ser desobedientes a Dios y pensar que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera. Antes de entrar en la siguiente sección, quisiera nuevamente abrir el espacio para que alguno de ustedes nos pueda bendecir con lo que el Señor le ha revelado a través de la lectura de este capítulo tan maravilloso. Adelante. ¿Algún comentario? Bueno, no habiendo ningún comentario, entonces seguimos con la sección de cómo evitar la trampa de la... Pastor Hugo, Adelante. Hugo. Adelante. Gracias. Solo una cosilla. Hay un entendimiento a veces de que si yo sirvo a Dios y hago su voluntad, yo no voy a alcanzar a tener lo que me gustaría tener, porque en la realidad, en el fondo del corazón, ¿quién no quiere tener riqueza? ¿Quién no quiere tener honra? ¿Quién no quiere vivir bien? Esa es la realidad, hay que hablar claramente. Entonces, si yo sirvo a Dios, entonces tal vez que no alcance eso, pero la Biblia es perfecta y Dios es soberano y perfecto y Él es el dueño de todo. Y hay un proverbio que no recuerdo la cita que dice, riquezas, honra y vida. Las tres cosas que todo ser humano sigue. Riquezas, honra y vida son la remuneración del temor a Dios y la humildad, dice el proverbio. En otras palabras, el entendimiento cristiano debe ser, yo temo a Dios, yo pongo a Dios delante de mí, que Él sea mi guía y escuchar su voz y seguir, y cuando me caiga, que pronto me levante, cuando cometa un error, que busque ayuda a pastores, con líderes, para que me dirigen, y esa es la razón de este estudio, corregir, a estar alertas. Entonces esa va a ser la remuneración. Eso quiere decir, en otras palabras, hermanos queridos que estamos aquí y los que van a ver,
vale la pena servir a Dios, pero en forma correcta, como decía al principio del estudio, no idolatría. Las cosas, los títulos, los bienes, no pueden ir delante de Dios. Dios tiene que ir primero. Y cuando Él en su voluntad soberana nos quiera bendecir, nos va a bendecir. Y si no nos va a bendecir, gloria a Dios, porque Él sabe, pero la riqueza más grande que un ser humano puede tener es conocer a Dios y servirlo a Él. Amén. Amén. Ciertamente que es importante la observación que usted está haciendo. Y particularmente yo me he encontrado en el desempeño con el Ministerio Crown, me he encontrado a la luz de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, me he encontrado con secciones muy equivocadas en lo que respecta a lo que es la bendición de Dios y al concepto de lo que es la riqueza desde el punto de vista bíblico. Ciertamente que la Iglesia de Dios, no me estoy refiriendo a ninguna denominación en particular, ni a ninguna iglesia en particular, pero ciertamente que nosotros, los creyentes, hemos caído en el error doctrinal y teológico de tener una concepción muy postmodernista y muy materialista de lo que es la riqueza, ¿no? Cuando lo comparamos con la perspectiva bíblica. Entonces, ciertamente hemos sido influenciados de forma equivocada a entender que la riqueza solamente se refiere al exceso de recursos, ¿no? Y como usted decía, Dios en su soberanía, él decide a quién va a bendecir, en qué medida y en qué capacidad, ¿verdad? Y de qué forma. Yo pienso que muchas veces caemos en el error de dejarnos influenciar en vez de ver como bendición y como riqueza en lo que el Señor nos ha confiado y lo que el Señor nos ha asignado, siempre queremos utilizar como referencia lo que tienen los demás. Y en ese deseo, en ese afán que lo hemos estudiado a través de los capítulos anteriores, la codicia, la avaricia, desear lo que es de los demás, caemos en el error, ciertamente, de caer en la idolatría, ¿verdad? En tener nuestra vida centrada en el deseo de querer acumular y en el deseo de querer tener más de lo que verdaderamente nosotros fielmente podemos manejar, y ciertamente que caemos en el error de pensar que la riqueza única y exclusivamente se refiere al exceso de recursos, ¿no? Y particularmente cuando queremos comparar lo que nosotros tenemos con lo que tienen los demás. Entonces, ciertamente que ser rico no es necesariamente acumulación de cosas terrenales aquí, ¿no? La riqueza, desde la perspectiva bíblica, habla de una riqueza incorruptible y de una riqueza que está también reservada para la eternidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en caer en la desobediencia a Dios, queriendo hacer uso indiscriminado de las bendiciones y de los recursos que Dios nos ha confiado. ¿Cómo evitar la trampa de la desobediencia? ¿Cómo evitar la trampa de la desobediencia financiera? Para evitar la trampa de la desobediencia debemos de reconocer nuestra identidad como ciudadanos del cielo y operar desde esa perspectiva. Entonces se nos da el ejemplo de que muchos empresarios, personas que no han sido llamadas ciertamente a ejercer en el ministerio cristiano de forma de dedicación exclusiva, pero que Dios los ha bendecido con ese púlpito, que es una empresa, que es una profesión, que es un negocio. La lección nos enseña de que ellos, precisamente como Jonás, divagan en las decisiones que son correctas, y de que muchas veces las decisiones no son hechas bajo la mentalidad, bajo la perspectiva
de nuestra identidad como ciudadanos del cielo. Entonces luchan a la hora de tomar decisiones, ya que están confundidos, así como lo expresaba usted, Pastor Ávila. Las personas verdaderamente están confundidas. Las personas ciertamente piensan que tienen derecho irrevocable a tener las riquezas que tiene Pedro, que tiene Pablo, que tiene María, que tiene José. Y que es la obligación de Dios bendecirlos en esa capacidad, bendecirlos en esa medida, y que producto de su servicio a Dios, ellos entonces tienen derecho a recibir en esa proporción equivalente a, ¿no? Entonces muchas veces hombres de negocios que han sido criados inclusive en negocios, en hogares cristianos, se ven con estas disyuntivas de qué decisiones tomar, en referencia a que muchas veces la competencia desleal puede que los presione a tomar decisiones empresariales que no son éticas, que no son morales, que no son correctas y peor aún que no son bíblicas, ¿no? Entonces la pregunta de reflexión para los que se desempeñan en el área secular como empresarios o como profesionales, la pregunta de reflexión ¿es usted un cristiano? ¿Es usted un cristiano que hace negocios o un hombre de negocios que profesa ser cristiano? Es una gran pregunta de reflexión, porque muchas veces pensamos que es suficiente colocar en la parte de atrás de la tarjeta de negocio un verso bíblico. Y por eso pretendemos que somos hombres de negocios cristianos. El ser verdaderamente un hombre de negocio cristiano es que Dios sea el dueño de ese negocio. Y que todas las decisiones en las diferentes áreas de la operación de ese negocio que se tomen estén alineadas a los principios, a los preceptos de la palabra de Dios. Y que sea un negocio que en todas las áreas honre a Dios. Muy diferente a decir que soy un hombre de negocios cristiano. Porque es fácil ciertamente decirlo. Y entonces lo digo con experiencia, basado en la experiencia. Hoy mismo me tocó la oportunidad de lidiar con una persona que me estaba haciendo el planteamiento de que si era posible hacer algo irregular en lo que respecta a una decisión financiera significativa. Y le dije, mira, eso no se puede hacer. Ciertamente que es una práctica que se hace en el mundo de los servicios financieros, pero desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista legal, no es válido hacerlo. Entonces, te sugiero que no lo hagas. Porque si por alguna razón te llegas a ver envuelta en una situación donde después, luego, mañana, pasado, en 2 años, en 3 años, hay que dilucidar esta situación, te vas a ver metida en un problema legal de mayor orden. Entonces, te sugiero que no lo hagas. Te sugiero que no lo hagas, ¿no? Entonces, yo he podido haber tomado esa oportunidad como para hacer un negocio. La persona ya es un cliente. Y yo he podido haber tomado ventaja de esto. Y yo no estoy diciendo esto aquí para yo, por favor, permítame hacer la aclaratoria. Simple y llanamente le estoy colocando el ejemplo de que muchas veces el hombre de negocio, el profesional, se ve en esa posición de Jonás de tomar decisiones financieras con su negocio que no están alineadas a la voluntad de Dios, que no están alineadas a los principios, a los preceptos de la palabra de Dios, pero confundido por no tener clara su identidad en Cristo, se ve presionado por las tentaciones, ¿no? Por la competencia desleal
a tomar decisiones que ciertamente no representan el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, ciertamente que somos sometidos a las presiones de la vida diaria. Muchos cristianos se confunden. Muchos cristianos, eso lo decíamos anteriormente, tenemos expectativas y tenemos perspectivas que cuando usted verdaderamente las ve a la luz de la palabra de Dios, no están alineadas, ¿no? Entonces, ciertamente son errores de doctrina, errores graves, ¿no? En lo que respecta a la fe, se confunden. Ellos no saben lo que son y no tienen bien definidas sus prioridades. Tenemos que tener en cuenta que siempre, esto es importante, para poder evitar caer en la trampa de la desobediencia financiera. Tenemos que tener en cuenta que siempre hay un costo asociado con la obediencia al llamado del Señor. Ciertamente, cuando usted lee los evangelios, usted puede ver que hay personas que por seguir, por ser obedientes al llamado de Dios en su vida, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de ser discípulos, tuvieron que dejar sus profesiones. Y yo no estoy diciendo esto para que una persona hoy, a la cual el Señor no le ha llamado a la dedicación a tiempo completo al ministerio, deje lo que está haciendo. Si usted es una persona bivocacional, gloria a Dios, aleluya, sea fiel a Dios en esas dos capacidades. Pero si ciertamente el Señor lo ha llamado a ser un empresario del reino, bueno, sea un empresario del reino donde usted a través de su negocio, de su profesión, represente al reino de Dios. No colocando logos cristianos ni cliché cristianos, sino que verdaderamente sea un negocio que refleje el reino de Dios. Si el Señor lo ha llamado a usted a servir a tiempo completo en el ministerio, y esa es una decisión que usted ya tomó, entonces, como en el caso de Jonás, no se desvíe a Tarsis. Si el Señor lo mandó a Nínive, vaya a Nínive. Y si el Señor le proveyó con los recursos para, a través de su ministerio, sembrar una iglesia hija, abrir un ministerio de extensión a la comunidad, abrir un programa para los jóvenes, y usted ya tiene los recursos, la bendición material, entonces sea obediente a Dios, ¿no? Entonces, cuando Él nos llama claramente a emprender una tarea, debemos estar dispuestos a contar el costo y entonces invertir los recursos necesarios para la obediencia. Entonces hay una porción bíblica que sustenta esta última idea expresada y está reflejada, plasmada en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, verso 24. Adelante, amada. Sí, aquí como el rey David puso en práctica este principio. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por un precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Amén. Amén. Entonces, para colocar esto en contexto, mi esposa y yo hoy, mientras que revisábamos y terminábamos de preparar la lección, meditábamos en esta historia acerca del fundador del ministerio Crown Financial Ministries, Larry Burkett, entre la página 77 y la página 78. Y voy a tomar el tiempo para leerlo, particularmente si hay personas que no conocen la historia, la trascendencia del ministerio Crown Financial Ministries. Larry Burkett, fallecido fundador de Crown Financial Ministries, se convirtió al cristianismo siendo ya una persona adulta. Sabía que carecía de conocimientos y de la formación bíblica, así que le pidió a Jesucristo que moldeara cada una de sus decisiones. Le dijo al Señor: carezco de instrucción y soy un niño en la fe. Tú tendrás, refiriéndose a Dios, tendrás que soportar mi ignorancia
mientras que crezco y maduro. Pero si permites que yo conozca tu voluntad, nunca tendrás que tolerar mi desobediencia. Todos necesitamos tener esta misma actitud del corazón. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios planes, agendas y deseos, de modo que podamos caminar con firmeza en el camino que Dios tiene preparado para nosotros, independientemente de dónde nos conduzca o de lo que nos pueda costar. Cuando Dios llamó a Larry Burkett para comenzar un ministerio de enseñanza de los principios financieros cristianos, él logró tener el tiempo libre que necesitaba al entregar la propiedad de una pequeña empresa a su socio. Alejarse le costó dinero, pero sabía que estaba siendo obediente al dejar en pleno su futuro en las manos de Dios. Nosotros reflexionábamos hoy de que somos bendecidos a través de este espacio, de este estudio. Nosotros personalmente fuimos bendecidos, impactados a través de las enseñanzas del Ministerio Crown. Y cuando usted chequea las referencias acerca del Ministerio Crown, hasta el año pasado se estimaba que las enseñanzas del ministerio habían impactado la vida de más de 60 millones de personas. Mire lo que implica obedecer a Dios. ¿Hasta qué punto la obediencia a Dios permite que nosotros nos convirtamos en instrumentos de bendición para avanzar el reino de Dios y cumplir la gran comisión? Hoy en día el Ministerio Crown cuenta con presencia activa en más de 104 países del mundo. Entonces yo pienso que es importante reflexionar en lo impactante que es ser obedientes a Dios. Hasta dónde de forma exponencial puede llegar nuestra obediencia a Dios. En nuestro negocio, en nuestra casa, en nuestra comunidad, sirviendo en nuestra iglesia, siendo un líder ministerial a través del ministerio. ¿De qué forma exponencial puede ser de bendición nuestra obediencia al Señor y utilizar nuestros recursos de acuerdo a la voluntad de Dios? Para evitar el error financiero de la desobediencia, debemos estar constantemente atentos y sensibles al Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer la porción de la palabra de Dios en Efesios 5, 15 al 17. Así es. Pablo habló de este tema en esa parte de la Biblia, en Efesios 5, 15 al 17. Y dijo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Yo creo que este verso de cierre en este estudio, particularmente en la porción del verso 17, esta exhortación a no ser insensatos, esta exhortación, este llamado a entender cuál es la voluntad de Dios es muy importante. Si verdaderamente nosotros queremos que esta enseñanza cale en nuestras vidas, agarremos en nuestras vidas, nosotros verdaderamente debemos de reflexionar en esa porción del verso 17. Evitar ser insensatos en la toma de nuestras decisiones financieras. Yo no creo que hay necesidad, si el pastor Ávila está compartiendo un testimonio, si yo he compartido un testimonio, si alguno de ustedes ha compartido un testimonio, si la palabra de Dios nos enseña, más aún, a través de lo que sucedió con Jonás por su desobediencia, yo no creo que hay necesidad de caer en el fondo del mar y estar en el vientre de una ballena 3 días para entonces, producto
de esa situación caer en arrepentimiento, ¿no? Entonces es importante meditar en entender cuál es la voluntad del Señor. Esto es algo que seguramente no lo podemos alcanzar a través de este espacio, pero seguramente si usted atesora la información de esta lección y particularmente las porciones bíblicas, en su momento de intimidad con el Señor, seguramente el Señor le va a hablar y le va a decir cuál es la voluntad de Él para su vida, ¿no? Para su llamado. Para cerrar, vamos a entrar en la porción de la aplicación. Aplicación. Haga un inventario de cómo utiliza sus recursos de tiempo, talento y dinero. Haga una evaluación, haga un inventario. Y eso va a tomar intencionalidad por parte suya, de escribir y sacar cuenta en qué invierte usted más el tiempo, en qué invierte más el dinero, en qué invierte más sus talentos, sus dones. Divídalos en dos categorías: inversiones en el reino de Dios o inversiones en su propio reino. Y no le estamos estimulando a que usted tenga su propio reino. Estamos tratando de ser exhortativos, porque muchas veces pareciera que queremos hacer prevalecer nuestros intereses personales que la agenda del reino, que la agenda de Dios. Pídale a Dios que le revele cualquier área en la que ha sido desobediente a su llamado. ¿Dónde ha estado demasiado ocupado o distraído por el dinero y las posesiones y no ha respondido de todo corazón a su guía, refiriéndose a la guía de Dios? Esa es la segunda pregunta de reflexión en el aspecto de la aplicación. ¿Dónde ha estado demasiado ocupado o distraído por el dinero y las posesiones y no ha respondido en todo su corazón a su guía? ¿Funciona usted como un ciudadano del cielo o como un ciudadano del mundo? Esta es una gran pregunta de reflexión, porque tristemente, seguramente hemos visto cómo muchas veces nuestra conducta, nuestra intencionalidad es muy diferente el domingo al lunes, o el domingo al miércoles, o el domingo al viernes, o el domingo al sábado por la noche. ¿Funciona usted como un ciudadano del cielo o como un ciudadano del mundo? Y siempre hay una palabra de esperanza para cerrar. Nunca es demasiado joven o demasiado viejo para comenzar a vivir una vida de obediencia al Señor sin importar por cuánto tiempo o cuán lejos pudo haberse desviado de Él en el pasado. Nunca es demasiado joven o demasiado viejo para comenzar a vivir una vida de obediencia al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros le pedimos al Señor que verdaderamente esta lección sirva de impacto para su vida, para que usted pueda alinear el uso de sus recursos, de sus dones, sus talentos, de acuerdo a la bendición, a la voluntad de Dios, y que usted pueda ser un instrumento de bendición para cumplir con la gran comisión y avanzar el reino de Dios. Así que damos paso para una sesión de cierre de intervención. Recuerde focalizar su participación y tomar en consideración el espacio de tiempo. Adelante. Adelante, hermana Ávila, su participación. Sí. Agradezco a Dios este privilegio que me da en compartir con ustedes lo que hemos comprendido este capítulo, y puedo aportar con el versículo Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces, con este versículo entendemos. Creo que algo similar ocurre en nuestras vidas. Nuestros talentos, nuestras capacidades, fuimos creados por Dios perfecto al que ningún detalle del universo se le escapó. Ni siquiera lo complejo de una flor, entre otras cosas maravillosas de la naturaleza. Cuando ponemos en acción lo que somos y tenemos en nuestras ayudas llegan a las personas que necesitan, a las personas, y son bendecidas. Si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, se promueve al servicio y a la justicia, evitamos implicarnos, y aunque no lo percibamos a gran escala, generamos desequilibrio cuando nosotros no participamos en la palabra de Dios. Dios nos capacitó a cada uno con algo propio. Confiemos en su creación y sirvamos a Dios en cualquier forma, llegando a las juventudes, llegando a la niñez, pero tenemos que compartir la palabra con las personas que están cerca de nosotros. Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Gracias por su participación. ¿Alguien más? Adelante, hermano Galo. Tiene que abrir su micrófono, por favor. Tiene que abrir su micrófono, hermano Galo. Adelante. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que yo llegué tarde, primera vez que participo. Vi la hora 8, pero en Ecuador entiendo yo que Sí. debe ser una hora menos. Así que bueno, me disculpo y de todas maneras, No se preocupe. muchas gracias por lo poco que pude estar y muy amable, gracias. Espero pues conectarme coordinar bien la hora. Va a ser una bendición, va a ser una bendición tenerle con nosotros. De todas maneras, sí, si usted está conectado con el Pastor Ávila, nosotros le vamos a mandar el enlace para que lo pueda ver en YouTube, ¿ok? Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Bienvenido a este estudio. Gracias, hermano. Bendiciones. ¿Alguien más? Hugo Carlos quiere hablar. Bueno, adelante. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bendiciones, buenas noches. Adelante con tu participación. Buenas noches. Definitivamente que este estudio, este capítulo es valioso e importante porque todo de alguna manera en nuestro quehacer, en nuestro avance, en nuestra evolución o en nuestro caminar con Cristo, y mucho menos si no lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, caemos en la tentación de la desobediencia. De alguna forma somos desobedientes a Él, inclusive cuando ya somos cristianos. Entonces el capítulo nos enseña que la obediencia es un mandato definitivamente para todo cristiano y es la condición, requisito sine qua non para poder gozar de bendiciones. Entonces es muy frágil de verdad la tentación de la desobediencia. Debemos hacer como nos enseñó el apóstol Pablo, de transformados y renovados nuestra mente para poder alinearnos en el espíritu y poder sopesar pues esta tentación y como le pasó a Jonás. Obviamente al ser obedientes somos fieles, y al ser fieles a Dios gozamos de sus promesas y podemos financieramente también tener un equilibrio y un balance para poder servirle al reino del Señor. Muy, muy provechoso, porque en verdad todos en la vida pasamos por estos avatares de ser desobedientes. Gracias. Gracias por tu participación. Bendiciones. Bueno, si no hay alguien más que quiera participar, le vamos a pedir al Pastor Ávila que por favor
nos guíe en la oración de cierre. Adelante, Pastor Ávila. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Y una vez más, damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, porque Él nos ha permitido escuchar estas verdades que nos equipan para ser mejores. Padre bendito, Dios de toda honra, de toda gracia, Dios de misericordia, Dios de amor, nos postramos delante de ti en esta hora para clamar, Padre bendito, en el nombre precioso del Señor Jesucristo y en el poder que hay en la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, poder sobrenatural que rompe cadenas, que desata nudos, que pudre yugos, que nos da libertad. En ese poder clamamos en esta hora, para que las verdades que han sido impartidas en esta noche se queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, y que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo y la palabra nos recuerden, Padre bendito, que si tú nos das talentos, recursos, tiempo, Señor, es porque tu gracia lo ha permitido, y que podamos ser sabios y no necios para invertirlos sabiamente en tu reino y en quienes nos rodean. Padre, declaramos que somos torpes, declaramos que podemos caer, pero clamamos, Padre bendito, a tu gracia, a tu misericordia, para que podamos siempre poner los ojos en el autor y consumador de la fe, seguir adelante siempre hasta alcanzar la meta. Padre, oramos en esta noche pidiendo tu bendición sobre cada familia que está aquí representada, sobre cada ministerio, sobre cada ciudad, cada país que está aquí representada. Padre bendito, que tú derrames en el nombre de Cristo Jesús sabiduría, conocimiento, para que podamos andar como es digno delante de ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú enderezas caminos torcidos. Tú corriges, Señor, las veredas, para que podamos caminar hacia tu monte santo. Señor, estudiábamos en esta noche cuán importante es obedecer. De igual manera, las consecuencias de la desobediencia, Señor, traen dolor, tristeza y problemas y costos. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien en esta sala que se encuentra pobre, si hay alguien en esta sala que se siente inválido, que no puede, que está inadecuado, si hay alguien que está inmóvil, no se puede mover como un cojo, o hay alguien, Padre bendito, que no entiende y no ve más allá de sus ojos, clamamos, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su sangre preciosa, que tú, Señor, abras las puertas de las cárceles, que perdones nuestros pecados y nos des la oportunidad nuevamente de obedecer, de andar en tus caminos, así como hiciste con Jonás. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la vida del pastor Hugo, por la vida de su esposa Angélica, por el ministerio Crown Financial Ministries y por cada persona, Señor, que hace posible esta enseñanza. De verdad estamos muy agradecidos y oramos y pedimos tu bendición para que, Señor, al andar podamos decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tú eres fiel, que tú respondes al que te clama, que tú eres un Dios sobrenatural. Gracias, Padre, con los ojos de la fe. Te agradecemos porque llegaremos a ser instrumentos en tus manos, no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, por tu pura gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos. Amén. Gracias por su participación. Dios les bendiga a todos. Tengan una excelente semana. Muchas Igual, bendiciones. Bendiciones para Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Gracias por la lección de esta noche. Bendiciones. 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 Gracias de todo corazón. Gracias a todos ustedes que nos han dado la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Felicitaciones, hermano y cuñada Dinora. Excelente disertación.